Muchas gracias, compañera diputada presidenta. Nuevamente, buena tarde. ¿Ya es tarde o todavía es día? A ver. Buenos días todavía. Buenos días a todas y a todos. Todavía. Procedo a exponerles esta iniciativa que pongo a consideración de este pleno. Iniciativa que reforma iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La influencia de las ideas de John Locke y de Montesquieu dieron nacimiento a la división de poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, legislativo y judicial, adoptándose este esquema de organización estatal primeramente en forma plena en nuestro continente, en América, en contraposición de lo que sucedía en Europa, dominada aún por monarquías, con parlamentos acotados. La idea de dividir el poder de manera tripartita encuentra fundamento en concebir al orden político no como una ordenación monocéntrica, tal y como sucedía en la monarquía absoluta, sino pluricéntrica, resultando de relaciones de fuerza que generan un estado de equilibrio. El poder legislativo, del que formamos parte aquí en el estado de Guanajuato nosotros, por su composición y representación de la ciudadanía, tiene una trascendencia especial en el sistema político, porque en este se dibuja la pluralidad, en el poder legislativo, se dibuja la pluralidad de ideologías, plataformas y pensamientos de una sociedad. No puede negarse que también incide en cada nueva legislatura el proceso electoral mismo que le da nacimiento, en que los temas a debate durante las campañas de alguna forma serán considerados o alejados por quienes llegan al Congreso, en tanto los ciudadanos valoran el actuar y decisión de cada representante popular y la agenda que presentan y representan los partidos políticos. El poder legislativo es la fuente de derecho por excelencia, en que se discuten, surgen, se reforman o cambian las normas que regulan una sociedad. Es tal la trascendencia que tiene la creación y reforma de las normas como producto del Poder Legislativo, que por una parte, respectivamente, le compete ejecutarlas al Poder Ejecutivo mediante el funcionamiento administrativo que conforme la ley desarrolla, y por otra parte corresponde aplicarlas al Poder Judicial en casos específicos llevados en forma de juicios. Esto es, los otros dos poderes tienen a su cargo funciones y actividades directamente ligadas con el quehacer del legislativo. A la importancia y trascendencia del poder legislativo se suma la facultad que tiene de normarse a sí mismo, es decir, a diferencia de los otros dos poderes, del ejecutivo y del judicial, puede crear su propia regulación orgánica y reglamentaria. En el caso de los poderes legislativos de las diferentes entidades federativas que conforman nuestro México, existe una diversidad de formas de regulación, distinguiéndose principalmente dos bloques. Por una parte, los congresos que en sus leyes orgánicas contemplan reglamentación interna y de procesos y procedimientos, y por otra parte están aquellos legislativos que además cuentan con reglamentos internos adicionales a las leyes orgánicas. Mediante la presente iniciativa se considera que para fortalecer el rendimiento, que andamos muy bajos en rendimiento, como ya lo ha mencionado muchas veces mi compañera diputada Alma Alcaraz, somos uno de los congresos con menos iniciativas aprobadas, con menos trabajo legislativo. Mediante la presente iniciativa se considera que para fortalecer el rendimiento de las y los legisladores guanajuatenses debe privilegiarse la presentación de iniciativas
como medio de actualización del sistema jurídico del Estado de Guanajuato, considerando que al momento de presentarse una iniciativa ante el Pleno, únicamente se realiza su exposición. A ver, permítanme, creo que ya acá la vacié. No, perdón, es que me pone nervioso, como ya parece que mi último día en muchos meses. Ya, sí. Considerando que al momento de presentarse una iniciativa ante el Pleno, únicamente se realiza su exposición, sin que en ese acto proceda discusión alguna, adquiere sentido disminuir la restricción que existe actualmente en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, que impone la obligación de dar a conocer el orden del día y distribuir los documentos correspondientes 24 horas antes de la celebración de la sesión respectiva, y por consiguiente, toda iniciativa de ley, punto de acuerdo o documento a tratarse en la sesión deberán presentarse antes de las citadas 24 horas. Incluso, si dentro de las 24 horas previas a la realización de la sesión surgiera una situación y fuera necesario presentar un punto de acuerdo con un exhorto urgente a alguna dependencia o autoridad para empujarle a llevar a cabo una acción o abstenerse de ella para beneficio de la sociedad, no sería posible hacerlo con la legislación vigente, misma que con esta iniciativa se pretende modificar. Con esta reforma se antepone la actividad legislativa esencial, que es la reforma y creación de leyes, que en todo caso se presentan mediante iniciativas. Además, la integración del orden del día para las sesiones del Congreso en cuanto a las iniciativas no tiene ningún componente político que necesite de acuerdos por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. El ejemplo de que la presente iniciativa es viable lo dio la pasada legislatura de este Congreso, de la que orgullosamente fui parte junto con algunos de ustedes, la 64ª, en donde en los hechos, mediante un acuerdo de Junta de Gobierno, se permitía presentar iniciativas, puntos de acuerdo y demás documentos a tratar en sesión 1 hora antes de la reunión previa de la mesa directiva del Congreso, misma que se celebraba 30 minutos antes de la hora señalada previamente para inicio de la sesión correspondiente. Por consiguiente, hasta 90 minutos antes, compañeras y compañeros, como ahora se procede a proponer, se podía, en la pasada legislatura, presentar iniciativas, puntos de acuerdo y documentos a tratar en la sesión. Finalmente, a efecto de satisfacer lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, por lo que hace a impacto jurídico, se reforma el segundo párrafo del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para establecer que la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo y demás documentos a tratarse en la sesión correspondiente pueda hacerse con al menos 90 minutos de anticipación al inicio de esta. Impacto administrativo. Dada la naturaleza de la presente iniciativa, se antepone la actividad legislativa esencial que se ejerce mediante la presentación de iniciativas de reforma y creación de leyes. Impacto presupuestario no existe. Impacto social. Al establecerse un requisito menor de tiempo en que puede presentarse una iniciativa, un punto de acuerdo o un documento a tratar en la sesión correspondiente, se fortalece la actividad legislativa que directamente incide favorablemente en la sociedad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Pleno para su aprobación el siguiente decreto. Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para quedar de la siguiente manera. Artículo 141. El orden del día de las sesiones y los documentos que correspondan se distribuirán por parte de la Presidencia a los diputados con 90 minutos de anticipación a la celebración de las mismas y se publicará en la Gaceta Parlamentaria.
Artículo transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.